pueden pasar a su clase. Hoy vamos a comenzar el capítulo 7. Estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y por su gracia continuamos avanzando. Las corrientes del mundo siempre están presentes para llevarle al hombre al fracaso. El doctor William Oldham nació en India y estudió en la Universidad de Boston. Fue un misionero muy reconocido y él contó la historia de un médico que rehusó ayudar a leprosos en India, en su país, por la simple razón que eran pobres. Este médico era conocido como el médico de los ricos, de la gente importante, y había un rumor en el lugar de que este doctor tenía una medicina para curar la lepra. Y cuando algunos médicos se reunieron para indagar lo que sucedía, este doctor Norahi rehusó a responder cualquier pregunta. Y lo único que afirmó fue que él tenía un hijo y que su hijo iba a ser médico y que solo iba a compartir sus conocimientos con su hijo. Y un día, repentinamente, hubo un accidente. Cuando llegó la ambulancia, el conductor estaba muerto. Y cuando lo reconocieron, era el doctor Norahi. Falleció, la muerte lo alcanzó antes de que pudiera compartir todo su conocimiento. El egoísmo, la maldad se esconde en el corazón del hombre. Jesús buscaba sanar a todos, sin excepción de personas, ricos, pobres. Él buscaba sanar. Él transmitió sus enseñanzas a todos, a multitudes. ¿Para qué? Para que siguieran sus pasos, para que pudieran hacer la voluntad del Padre y no la voluntad del hombre. Hay decisiones erróneas. ¿Y por qué son erróneas? Porque no están en la voluntad de Dios, ni en el tiempo de Dios. Pensemos como el hecho de mudarse de un lugar a otro, de ciudad, de país, sin la dirección de Dios. Puede ser un gran fracaso. Cambiarse de iglesia porque no le agradan los miembros es catastrófico. Actuar fuera de la voluntad y del tiempo de Dios hoy es común. Podemos ver el progreso laboral, académico, le vuelve a la gente insensible a la voz de Dios. Hay sordera espiritual y falta de discernimiento. Y estas buscan mantener adormecida a la iglesia del Señor. Y solo en Dios está la perfección absoluta. David lo dijo en el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta. Y en el Salmo 18 dijo, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 1 al 13. Algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo.
Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Bendita es la palabra de Dios, y que en esta mañana ella nos enseñe a seguir a Jesús nada más. El tiempo de Dios es perfecto. Título del mensaje: el tiempo de Dios es perfecto. El primer punto: el hombre busca el mal y Dios el bien. ¿Por qué razón? Porque Dios es perfecto. El hombre trajo el pecado y la muerte, y Dios trae vida, y vida en abundancia, y vida eterna. En el versículo 1, Juan nos dice que algún tiempo después Jesús andaba en Galilea, y esta expresión es común en el relato de Juan, con un propósito: para poder darnos una descripción cronológica de la vida terrenal de Jesús. Los eventos ya relatados en el capítulo anterior, nos dice Juan que se dieron en el mar de Galilea, y que antes Jesús había estado en Jerusalén, aproximadamente un año antes de su crucifixión, en el mes de abril. Los eventos de este capítulo que vamos a estudiar, capítulo 7, tuvieron lugar en el mes de octubre. Vemos una diferencia: 6 meses. Y tanto los evangelios de Mateo 15, Marcos 7, Lucas 9 nos relatan detalles e incidentes que se dieron en ese último año del ministerio de nuestro Señor, antes de su crucifixión. Todas las actividades, muchas actividades, en la región de Galilea. Y dice a Juan que el Señor no andaba por Judea por una razón: porque las autoridades religiosas planeaban matarle. Sin embargo, nadie podía tocarle hasta que se cumpliera el tiempo establecido por el Padre. Jesús caminaba en el calendario divino del Padre. Y vamos a ver parte del relato de los últimos 6 meses aproximadamente de la vida de Jesús. Y para esto Juan registra un incidente durante esta fiesta muy importante, la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Ya en este momento ya había mucha conmoción. Había mucha conmoción, había asombro, había murmuración en cuanto a la persona de Cristo Jesús. Tenga presente que el hombre, por naturaleza, está apegado a la maldad. Su naturaleza, a la crítica, y es experto en juzgar. Hoy, las opiniones sobre Jesús todavía son diversas. El rechazo a la persona de Jesús todavía continúa.
Dice el versículo 2, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Nosotros ya aprendimos sobre las 3 fiestas importantes y principales y obligatorias para todos los varones. Y Jesús cumplió con la ley. Jesús estaba en las fiestas, subió a Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Y esta fiesta de los tabernáculos se menciona en el libro de Levítico, capítulo 23. Una gran celebración, la fiesta de los tabernáculos. Y era un recordatorio de su liberación y de su salida de Egipto, razón por la que celebraban de esa estadía de ellos en el desierto, en tiendas de campaña. Era una fiesta llamada la fiesta también de tiendas o de cabañas. Y durante la celebración, durante ese tiempo, acampaban en tiendas. Además de eso, sonaban trompetas, se presentaban ofrendas de los becerros. También dicen que vertían agua en el templo y una doble porción en el último día de la fiesta con un propósito: recordarles que Dios les había dado agua de la peña en el desierto. El último día era doble porción de agua, y esto lo puede ver en Éxodo 17. Y para esta festividad ellos traían agua del estanque de Siloé. Y Jesús, mire, usa esta festividad. ¿Para qué? Mire los propósitos del Señor. Las usa para atraerlos a Él, a su presencia. Mientras el hombre busca el mal, Dios busca el bien de todos y en todo momento. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado. Dijo primera de Pedro en su primera carta, el capítulo 2, versículo 22, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. No en Jesús. Y por eso Él busca el bien todo el tiempo, mientras el hombre busca y sigue la maldad. También Jesús habló de sí mismo como el agua de vida en el capítulo 7, versículo 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Puede ver. 7:37. Si alguno tiene sed, beba. Venga a mí y beba. Y esa invitación del Señor todavía está vigente. ¿Para quién? Para todos los sedientos. La invitación de nuestro Señor. En nuestros tiempos, si hay sed de justicia, venga al Señor. Venga a Cristo. Para que pueda saciar esa sed del corazón, del alma. Hay distintos tipos de sed. Muchos están sedientos por paz, otros por sabiduría, para poder tomar decisiones correctas relacionadas con su familia, con sus negocios. Tienen sed de ánimo para poder buscar al Señor. Hay sed para poder comprometerse con el Señor. Y usted sabe cuál es la mayor necesidad de su alma. Usted la conoce. Yo no. Usted sí la sabe. Y Dios sabe sus necesidades. Y hoy Dios nos da esa oportunidad a cada uno de nosotros para poder llenarse del Señor, de Cristo Jesús, de esa vida eterna que Él ofrece. También en esta fiesta de los tabernáculos nos dice que el atrio del templo se iluminaba con una procesión de antorchas. ¿Cuál era el propósito? Para recordarles la columna de fuego que les había guiado las noches en el desierto. Y el Señor también usa este evento ¿para qué? Para traerlos a Él. Mire lo que hace el Señor. Les dice en el capítulo 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usa ese evento para traerlos. Vengan, yo soy la luz, para poder guiarlos.
Esa columna de fuego, esa nube apuntaban a Jesús. Había un propósito atrás de eso. Al igual que las fiestas del Antiguo Testamento. Las fiestas que se han cumplido en Jesús, excepto una. ¿Cuál? La de los tabernáculos. ¿Por qué razón? Porque esta fiesta tendrá su cumplimiento en la segunda venida de Cristo. La fiesta que simboliza el gran gozo del tiempo venidero en Jesús. El gozo eterno. La plenitud de gozo que está solamente en Jesús. Primera de Pedro 4:12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. El gozo eterno en su segunda venida, eterno, completo. Continuemos el versículo 13. 3. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto, ya que haces estas cosas. Deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. El mundo ofrece fama. El mundo te ofrece reconocimiento, riquezas, dinero, y las oportunidades son muchísimas. Pero hay algo. Son muchas, pero pasajeras. Son atractivas y muchas veces difíciles de rechazarlas. Es más fácil rechazar a Jesús, mucho más fácil. A Jesús que da vida, que rechazar al mundo donde está la muerte. Jesús nunca siguió las corrientes del mundo. Caminó en obediencia al Padre para cumplir su misión. Y ese plan de redención para los perdidos, para los pecadores, que siempre estaban en busca del mal. Sus propios hermanos trataron de aconsejarle de acuerdo a los principios terrenales. Y Mateo 13:55 nos menciona sobre los hermanos de Jesús. Nos habla sobre Jacobo, José, Simón y Judas. Y Juan dice que ni sus hermanos creían en él. Sus hermanos lo estaban aconsejando, escuche, con la sabiduría del mundo, a Jesús que poseía la sabiduría del cielo. Su consejo no era de ningún provecho para Jesús, como no lo es para ningún cristiano. No el consejo terrenal, el consejo del hombre pecador. Para ningún provecho para el cristiano. Versículo 6, pero Jesús les dijo: para ustedes, cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El consejo de los hermanos, basado en su incredulidad. Pero Jesús caminaba en la voluntad de su Padre, en una voluntad buena, agradable y perfecta. Aunque caminaba en él, por el mundo, Jesús no seguía sus costumbres ni su consejo. Jesús no buscaba el reconocimiento de los hombres. El mundo lo iba a conocer, sí, pero lo iba a conocer para su salvación. No para que Jesús se hiciera famoso en medio de hombres pecadores. La mente de sus hermanos estaba en las cosas del mundo, hermanos, a pesar de que estaban frente
al Mesías prometido, a su Salvador. Su mente estaba en las cosas del mundo. Y el Señor les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Jesús conocía su tiempo. Él sabía su tiempo. Él sabía cuándo y dónde debía obrar. Porque su tiempo era perfecto, como el tiempo del Padre. Y Él dijo, el Padre y yo uno somos. Les dijo, he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y Jesús no llega tarde, ni llega temprano, ni actúa fuera de tiempo. Lo hace en el tiempo perfecto. El hombre actúa en su tiempo. El hombre actúa en su pecado. Jesús no. Segunda de Pedro 3:8. Mire lo que escribió el apóstol. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años. Y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Un día del Señor puede ser como 1000 años nuestros. Hermanos, esperen en Dios, que Él cumple sus promesas. No se apresure, no actúe locamente, como lo hizo Sara y Abraham, ignorando las promesas de Dios. Les dio una promesa que tendrían un hijo, el hijo de la promesa. Pero pasaron años y el hijo no llegó y estaban ya viejos, Sara estéril, y trataron de ayudarle a Dios. Sara entregó a su sierva y nació un hijo, no el de la promesa, no en el tiempo de Dios, en el tiempo del hombre. Las promesas de Dios se cumplen, pero es necesario esperar y creer. El tiempo de Dios es perfecto. Siga la instrucción de Dios que Él cumple. No ignore las promesas de Dios. No lo haga como lo hizo Abraham, como lo hizo Sara. No ignore. Segundo punto. El hombre sigue al hombre. Jesús sigue al Padre. La perfección no está en el hombre, sino en el Padre celestial. Y el Hijo y el Padre son uno. Y si el Padre es perfecto, el Hijo es perfecto. Jesús siguió al Padre, caminó en la voluntad del Padre. Y el hombre sigue al hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Jesús no les dijo que no iría a la fiesta, simplemente no iba a subir públicamente para ganar el favor de la gente como sus hermanos pensaban. Sí, ¿por qué? Porque Él había hecho milagros, porque a Él ya lo conocían, ya lo quisieron hacer rey, pero muchos lo aborrecían por sus enseñanzas, porque la luz de su verdad los confrontaba con su pecado. Jesús iba a acudir, pero en el tiempo fijado por el Padre. Recordemos, cuando Jesús terminó su discurso sobre el pan de vida, muchos de los discípulos lo abandonaron. Dice Juan que le dieron la espalda. Muchos. ¿Y Jesús qué hizo?
les preguntó a los 12, a los más cercanos: ¿también ustedes quieren marcharse? El versículo 67 del capítulo anterior, 6:67. Cuando llega la confusión por el engaño, por la maldad, hermanos, cuando llega la confusión, la duda, es necesario recordar las palabras de Pedro. Como Pedro contestó ante esa pregunta, versículo 68, Pedro respondió: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, hermanos? ¿A quién más que a Jesús? Pero todavía muchos aborrecen a Cristo, muchos lo abandonan en la actualidad. ¿Por qué lo abandonan? Porque Él es la luz del mundo, porque Él es la luz que revela el pecado escondido en el corazón del hombre, revela la condena y revela todo lo que es malo. El hombre sigue lo malo, Dios no sigue el pecado ni lo malo. Busca lo malo, Dios busca lo bueno para el malvado. Jesús condena el pecado. ¿Y cómo lo hace? Con su misma presencia. Condena el pecado con su propia vida. Jesús condena el pecado. ¿Qué hizo? Fue a la cruz. Fue a la cruz por amor al pecador, al perdido. Es el amor de Cristo que quebranta el corazón duro del hombre para poder redimirlo de la esclavitud del pecado. ¿Y qué mejor ejemplo, hermanos, que la vida de Saulo de Tarso, quien perseguía a la iglesia, odiaba al Señor Jesús, a sus seguidores, pero cuando escuchó su voz desde los cielos, fue detenido y su corazón fue quebrantado en pedazos, y después de ese encuentro divino escribió las siguientes palabras. Una vez ya Pablo escribía a los Gálatas 2:20: mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sé quién me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 10. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Juan no nos da el tiempo exacto en que Jesús esperó. No lo tenemos. Al parecer partió a Jerusalén poco después de sus hermanos, quizás por una simple razón de evitar que sus parientes, sus hermanos, lo convirtieran a él en un espectáculo público. Es probable que el deseo de sus hermanos era, conforme a su carne, llamar la atención a los que buscaban los milagros y a las motivaciones mundanas, carnales. Y Jesús los conocía muy bien y él prefirió no acompañarlos. Con seguridad el Señor recordaba cuando una vez anterior en Galilea un grupo de personas lo quisieron ya ser rey. Juan 6:14. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Jesús quería mantenerse lejos de ese grupo de personas emocionalistas e interesados que lo buscaban por sus milagros. Vemos, Jesús no nos dice que fue con las caravanas de personas, sino que se retiró de una manera privada, nos dice Juan. Imagínense en ese momento esas caravanas grandes de personas que caminaban a estas fiestas tan importantes, a estas fiestas judías. Incluso cuando José y María fueron a una de ellas, una de estas festividades en Jerusalén, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, se perdió.
y apenas tenía 12 años, por la multitud de gente. Y ellos pensaban que estaba entre la gente. Caminaron un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, relata Lucas 2:44. Una multitud de gente que viajaba. ¡Qué oportunidad para Jesús! ¡Qué oportunidad! Donde estaban gente de todo lugar, donde muchos ya lo conocían, muchos ya habían visto sus milagros. Era la oportunidad para ser famoso. Era la oportunidad para recibir todo el reconocimiento de multitudes. Pero Jesús no buscaba fama, mucho menos buscaba un reconocimiento de hombres. En la última entrada a Jerusalén de nuestro Señor, la última Pascua, llamó la atención con su entrada, pero con un propósito, para que supieran del gran sacrificio que estaba a punto de ofrecer en la cruz del Calvario, con su propio cuerpo. Es notable el contraste entre la conducta de Jesús en esa ocasión y esta que nosotros estamos estudiando. Se fue en privado, dice el versículo 11. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Unos decían: ¿es bueno? Posiblemente aquellos de pensamientos sinceros, humildes, que habían visto sus milagros, oído sus enseñanzas en Galilea. Pero también había un grupo de judíos carnales que se dejaban guiar por los gobernantes, por los fariseos, por los escribas, por los maestros de la ley. Se dejaban gobernar y se dejaban guiar al antojo de estos maestros, y por eso odiaban a Jesús. Y por eso ellos también repetían: es un engañador, es un mentiroso, porque eso es lo que escuchaban decir. Jesús siempre ha sido y será hasta su regreso motivo de división de opiniones, donde su nombre es predicado. Dijo el apóstol Pablo, les escribió a los Corintios 2:16. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Cuando el evangelio llega a los hombres, unos contienden. Cuando llegan los hombres, otros la abrazan. En el evangelio no hay error, hermanos, para contienda. El error está en el corazón pecaminoso del hombre natural, el hombre que niega a Dios, el hombre que niega a Cristo, el hombre que niega al Espíritu Santo. Ahí está el error, no en Cristo, no en el evangelio, no en la verdad. Dijo un autor: el sol genera fetidez y malaria en los pantanos sobre los que brilla, pero la culpa, la falla no está en el sol, sino en la tierra. Esos mismos rayos producen fertilidad y abundancia en los trigales. En el evangelio no hay falla. En el evangelio no hay error. Cristo es perfecto. Cristo Jesús, su obra fue perfecta. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, caminó en la voluntad del Padre, nosotros, todos nosotros, todo creyente debe seguir los pasos de Jesús.
¿Para qué? Seguir los pasos de Jesús para caminar en la voluntad perfecta del Padre. Hermanos, deje de seguir a hombres. Deje de confiar en el hombre. No confíe en la voluntad humana y pecaminosa. La voluntad del hombre es malvada y perversa porque brota de su corazón. No confíe en esa voluntad. La de Jesús es perfecta, es buena, es agradable. Siga a Jesús. No vaya tras las multitudes, como lo hicieron los hermanos de Jesús. Fueron atrás de la multitud y quisieron que Jesús también fuera atrás de ellos, porque Jesús podía obtener fama, reconocimiento. Y Jesús no fue tras la multitud. No vaya tras la multitud, tras la fama, tras el reconocimiento. No, no, hermano, no. Porque eso es para su perdición. Vaya atrás de Jesús. Siga a Cristo Jesús. Él fue solo. No necesito de nadie. Y usted no necesita de nadie más que de Cristo Jesús. Si Él está con usted, ¿qué más necesita? Lo tiene todo. Por la eternidad. El mundo le puede dar todo pasajero. Se acabó. En un soplo se fue todo. Mire cuántos artistas. Mire cuánta gente. El príncipe de las tinieblas se llamaba un artista de rock. Falleció. Príncipe de las tinieblas hasta el último día, cantándole al mundo. Se acabó. ¿Dónde está la fama? ¿Dónde están los millones? ¿Dónde está la fortuna? ¿Dónde está el nombre? Está acabado. Hasta ahí llegó. ¿Dónde está? Solamente el Señor sabe. Pero su vida entera se dedicó a cantarle a las tinieblas. Su vida entera. No siga al hombre, hermano. Siga a Jesús. Porque en Él hay vida, en Él no hay tinieblas, en Él hay vida y hay vida eterna. No vaya atrás las multitudes, no busque reconocimiento, siga a Jesús. No haga como los hermanos de Jesús, haga como lo hizo Jesús. Mientras Jesús iba al Padre, mientras se apartaba para tener comunión con el Padre, para estar a solas con Dios. No necesitas multitudes, necesitas estar a solas con Dios, a solas con Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios, escúcheme bien, solamente Dios puede darte buenas dádivas y las eternas, solamente el Señor. Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto, todo, dice, lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende, ¿a quién? Que desciende a nosotros. ¿Y de dónde viene? De parte de Dios nuestro Padre, quien creó las luces de los cielos. Qué maravilloso, hermano. Todo, dice, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto. Un regalo de Dios y está para los hijos. Busque a Dios, que Él tiene todas esas cosas buenas para usted. Él es el único. Los planes de Dios son planes de bien, hermanos. Son planes de bien. Él nunca fracasa. Satanás fracasó y sigue fracasando y está vencido y fue vencido en la cruz. Dios no fracasa. Dios no se equivoca. Su tiempo es perfecto. Siga a Jesús. Él nunca fracasa, Él nunca se equivoca. Él es la esencia de la perfección. En Él está la perfección absoluta. No deje de buscar y seguir a Jesús. Vamos a orar. Señor, Redentor nuestro, nuestra luz, nuestra guía eres tú.
Te pido, Señor, en tu nombre que en esta mañana tu luz brille sobre mis hermanos, sobre los visitantes, sobre los presentes, para que te puedan seguir a ti y puedan caminar en tu voluntad. Padre, enséñales a discernir los tiempos. Enséñales a esperar en ti. Que sus decisiones sean conforme a tu voluntad y que puedan caminar en tu tiempo, Señor. Dales las fuerzas necesarias, la sabiduría para esperar en ti. Que no apresuren las obras, que no apresuren nada, Señor. Nada, Padre, que todo sea dirigido por ti. Te pido a ti, mi Dios bendito, que esta palabra se grabe en los corazones, Señor, de todos los presentes y que puedan vivirla y caminar en ella, caminar en la voluntad del Padre. Gracias, Padre, te damos a ti por tu mensaje y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor, nos ponemos de pie.